revisar el número 4. Primero la leemos y luego intentamos responder en base a la información que tenemos en la lista, en la tabla que tenemos aquí en pantalla. ¿Bien? はい。お願いします。誰がデートをしましたか？はい。誰がデートをしましたか？マリさんとたけしさんがデートをします。A ver, la pregunta es ¿quién hizo, no quién ha salido en una cita, quién ha hecho una cita, ¿no? Viendo la información, tenemos aquí, ¿no? Takeshi. ¿No? Entonces, y Mary también. Y Mary, ¿no? Entonces, ¿podrías repetir cuál fue el inicio de tu respuesta, por favor? Mary sanとたけしさんが、デートをします。しました？しました。はい、そうですね。デートをしました。はい。Bien, entonces, vamos a ver la número 5. Bien, ¿quién podría leerla? ¿Dare ga ine ga suki desu ka? ¿Dare ga inu? ¿Dare ga inu ga suki desu ka? Suki desu ka? ¿Dare ga inu ga suki desu ka? ¿Qué significa? ¿A quién le gustan los perros? Ok. Vamos a ir viendo la información. ¿A quién sería? Meri-san ga inu ga suki desu. Meri-san ga inu ga suki desu. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Hi. Ok, recordemos por favor, hay que tener muy en cuenta que el uso específico de ga va a ser siempre marcando una, vamos a decir, ¿no? Un sujeto en este caso. Ahora, ya que en estas diapositivas que hemos estado viendo, hemos visto también el caso en el cual cabe mencionar el sujeto como información nueva dicha en la frase, entonces vamos a tener que ir viendo por allí un poco la inclinación en la respuesta, ¿no? Responde usualmente, marcamos con ga lo que responde usualmente a preguntas como dare ga, dore ga, nani, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Yeah. ¿No? A ver. No sé si pudieron ver los ejercicios en el workbook. Inherentes a este tema, porque ahí podrían utilizarlo un poco para ver más, ¿no? En realidad, el uso de ga, por lo general, suele ser un poco más, vamos a decir así, un poco más específico con estructuras, ¿no? Casi es muy poco, son muy pocas las veces en las que los encontramos ga solos así tal cual como marcar un sujeto, ¿no? Las únicas veces que también habría que tener en cuenta es el hecho de que ga es la partícula que se utiliza para marcar un segundo sujeto en la frase. O sea, si yo tengo dos sujetos, por ejemplo, el primer sujeto lo marco con wa y el segundo lo marco con ga. Entonces, si yo quiero decir que, por ejemplo, no sé, Mary le dijo a, no sé, a Gustavo tal cosa, ¿no? Entonces yo diría Mary san wa, Gustavo san ga, en ese aspecto.
¿Sí me dejo entender? Ay, ¿Mm? En este caso, porque no pueden existir dos wa con la misma función en la frase en japonés, ¿no? Entonces, si tenemos que marcar dos sujetos, un primero es wa y el segundo es ga. ¿Ok? Bien. Si no hay ninguna duda, yo pasaría a la siguiente unidad. ¿Sí? Déjenme ok. la siguiente. Hoy día nos vemos, Gaby, con el taller, ¿no? Si no me equivoco, martes, miércoles, jueves, lo que les dije. Sí, a eso quedamos. Ok, perfecto. Bien. Bien, entonces empezamos con la siguiente unidad. Antes de empezar, me gustaría hablarles de un punto cultural muy interesante. No sé si alguno de ustedes identifica los colores del fondo de esta diapositiva. ¿No les dice nada esos colores? No se preocupen, eso no les dice nada. No. ¿No? No. Ok. Es lo que presentía. ¿Ok? Porque no son muy comunes, pero son muy importantes para la cultura japonesa estos colores. Son los colores que se utilizan de fondo en la representación. Ohayo, Matale-san, bienvenida. No hay problema, no hay problema. Es que Eh, por las inundaciones no ha habido internet. sí, me suponía que era por eso. De hecho, no había varios estudiantes también en otros grupos también no se han conectado, pero espero que esté todo bien, no que no haya habido mayores problemas. Bien, vamos a ir viendo una nueva unidad, ¿no? Les decía que estos colores son muy conectados a el telón de un teatro clásico japonés, ¿no? ¿Sí me entienden cuando digo la palabra telón? Sí. ¿Sí? Sí. No, les pregunto que ya saben, mi español peruano y el español mexicano a veces son un poquito distintos en términos. Ahora, el teatro del que les hablo es el famoso teatro Kabuki, ¿ok? Voy a mostrarles ahora un pequeño video. Este video que vamos a ir viendo aquí, ¿ok? El teatro Kabuki es uno de los teatros tradicionales, es parte de la trilogía de Kabuki, Teatro No y Teatro Yoruri. Teatro Yoruri significa teatro de las marionetas, que es muy típico japonés. El teatro No es otro tipo de teatro tradicional en el cual se intenta representar en modo lírico ciertos hechos históricos del país o ciertas leyendas, por ejemplo. Mientras que el teatro Kabuki es un teatro un poquitito más relajado respecto al No, en el sentido de que no requiere tanta atención como por ejemplo lo puede requerir una puesta en escena del teatro No. El teatro Kabuki es un poco más ligero y de repente representa situaciones cotidianas del país o digamos de la época medieval de Japón, ¿no? Porque recuerden que estos teatros nacen y van evolucionando, se llegan a su mayor apogeo en la época medieval del país. Hay mucha historia detrás de esto, ¿no? Personalmente conozco mucho porque tengo, digamos, una parte en la carrera que estudié que era de literatura, entonces tuve mucha influencia de la literatura japonesa en mi carrera, por lo cual les puedo decir que esto es muy importante dentro de la cultura del país. Muy pocas personas saben de la existencia de este teatro. Tanto así que el nombre Kabuki simplemente se denota como arte en muchas partes del país y fuera de Japón, la palabra Kabuki ha obtenido este significado de arte. Yo recuerdo en Ciudad de México, ahora que estuve, he logrado identificar 3 o 4 lugares que llaman a un restaurante de comida japonesa Kabuki en Ciudad de México. O sea, para mostrarles justamente la influencia de la palabra y lo que podría llegar a representar para ciertas personas. Claramente en un contexto culinario no creo que sea muy adecuado utilizar Kabuki, pero es japonés, así que, bueno, ya saben, ¿no? Un poco como lo que sucede con la comida mexicana también, ¿no? Supuestamente la pseudo comida mexicana que venden en el resto del planeta. Basta que pongan una palabra en español y ya, mexicano, pues, supuestamente. Entonces, les quisiera mostrar este video, que en realidad no es un extracto de una representación de teatro Kabuki, pero es un video de una de las aerolíneas nacionales de Japón. Es un video de seguridad, de safety video, que transmiten a los pasajeros al momento, poco antes del despegue.
¿no? Del avión. Entonces, me parece interesante porque por primera vez en la historia, hace algunos años, esta aerolínea japonesa decidió poner algo muy tradicional japonés, como el teatro kabuki. Es más, los personajes del teatro kabuki, que sean los que den estas indicaciones o los que, digamos, hagan cierta mímica representando lo que se quiere dar a entender, ¿no? en este video. Entonces, solamente para que sepan y presten atención a los personajes, está en japonés, pero está subtitulado en inglés y japonés al mismo tiempo. Así que si llegan a entender una que otra palabra, también sería útil. Sobre todo presten atención también, ¿no? a los personajes que van a aparecer, ¿vale? Entonces, les voy a transmitir este video. Inspiration of Japan. ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position during takeoff and landing. ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 携帯電話などの電波を発する状態にある機器はご使用になれません。 Electronic devices emitting radio waves cannot be used on board. 電波を発しない設定に切り替えていただくか電源をお切りください。 Switch them to airplane mode or turn them off. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは航空法で禁止されています。電子タバコもお控えください。 Smoking and the use of e-cigarettes is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 Oxygen masks will drop down when necessary. マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸してください。 Pull the mask firmly towards you, place it over your nose and mouth, and breathe normally. ゴム紐を頭にかけ長さを調整してください。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 緊急の場合は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。 In an emergency, brace for impact. 安全のしおりをご確認いただきご自身の姿勢を確かめてください。 You can check your brace position on the safety instructions card. お近くの非常口をお確かめください。 Please check your nearest emergency exit. 脱出の際には経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Emergency lights will guide you to the exits. 乗務員の指示に従い行動してください。 Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たずに脱出してください。脱出の妨げやスライドを破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind, as it may hinder evacuation or damage the slide. ハイヒールは脱いでください。スライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes, as these may damage the slide. スライドを使用する際は両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. 援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。 Help others up to their feet. 立ち上がりすぐに飛行機から離れてください。 Move away from the aircraft immediately. 救命衣は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 袋から取り出し背当て布を後ろにしてかぶります。 Slip the life vest over your head. 両側の金具を前の留め金にかけ左右に引いて締めます。 Fasten the buckles and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませてください。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket.
ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant. はい。¿Qué tal estuvo, chicos? Estuvo muy bien. A ver, claramente es un japonés avanzadísimo, ¿no? Es un contexto muy, muy avanzado, ¿no? Que a mí personalmente me cuesta, digamos, seguir bastante la hilación, pero porque es un japonés muy, muy avanzado, ¿no? Es claramente un contexto muy formal, además. Pero, por ejemplo, no sé si notaron que muchas de las frases dichas por las personas de habla terminaba en una forma que ya hemos estudiado. ¿En cuál forma? Kudasai. La forma en te kudasai. ¿No? La forma en te kudasai para Te pedir, kudasai. por favor, ¿no? Que hagan algo. En este caso, como estamos pidiéndole, en este caso, al pasajero, ¿no? Que haga cierta acción por nosotros, ¿no? Para el bienestar en sí del vuelo en general. Entonces, las estructuras son muy, muy formales. De hecho, los verbos cambian. Es por eso que es probable que no hayan podido reconocer algunos. Por ejemplo, el verbo mirar, no dicen mite kudasai, sino goran kudasai. Goran es justamente aquí, goran kudasai, en esta última parte, significa mirar, observar, ¿no? Entonces, en este caso, cambian los verbos en un contexto mucho más formal. Y esta es una parte que se ve en N4, así que, digamos, les doy solamente un adelanto de esta variación del registro del lenguaje, porque en N4 se abarca toda la parte de modificación del registro, ¿no? Toda la parte de lo que es el lenguaje formal, el lenguaje honorífico, que viene siendo esto. Importante aquí que hemos podido tener un poco, por lo general, la visión de los personajes de Kabuki. Tenemos, aquí al inicio como que se medio presentan todos, tenemos al mercante, esta persona, al mercader, por así decirlo, que en cierta época japonesa obtiene mucho poder social debido a su poder económico. Una clase que por muchos siglos fue discriminada por la parte de la corte japonesa. O sea, solo las personas que pertenecían a la corte imperial tenían acceso a buena educación, a buen estilo de vida, mientras que las personas que formaban parte del pueblo en sí, no tenían acceso a nada de eso. De repente, en cierto punto de la historia de Japón, los agricultores, por ejemplo, los que tenían ganado o diferentes mini empresas, por así llamarlas, comienzan a tener un poder económico importante, ¿no? Comienzan realmente a generar mucho dinero. Y esto, el tener el poder económico, les otorga a ellos una jerarquía que nunca antes habían tenido. Ahora tenían voz en capítulo en las decisiones políticas de las ciudades. Y es por eso que en diferentes puntos de la historia de Japón, estos personajes que se les llama, vamos a decirlo en español, los mercaderes, obtienen mucha influencia a nivel político. Y esto vendría siendo un poco también el motivo principal de las revoluciones políticas en Japón. Y esa es otra historia que en algún momento espero comentárselas porque es muy interesante, pero es justamente eso, ¿no? Digamos que la realeza japonesa pierde el poder político y lo obtienen las personas, digamos, del pueblo en sí, ¿no? Y este es un pasaje muy duro de aceptar para la corte imperial y por eso suceden muchísimas guerras en todo el país. Luego tenemos la mujer. Tenemos acá la mujer japonesa representada por un varón. Una cosa que tienen que saber y tener en cuenta es que en los teatros tradicionales japoneses la presencia femenina no existe. No, o sea, no hay mujeres haciendo roles de mujeres. Son siempre varones. Varones que se preparan durante toda su vida, muy probable por toda su vida literal, para poder representar un rol femenino en teatro tradicional. Aquí, ¿no? Este personaje que vemos aquí es un varón maquillado y que ha ensayado durante años para tener cierto modo de comportarse, lo que se llama femenino. ¿Okay? Ahora, este es otro tipo de personaje que no recuerdo bien si va aparte también dentro de los mercaderes, pero también está este personaje que vendría siendo el samurái. Tiene una representación bastante específica en su maquillaje, porque estas líneas rojas aquí vendrían siendo la ira, ¿ok? El enojo que coexiste, digamos,
como parte de la esencia de ser samurái, ¿no? El hecho de poderse sacrificar por el bien del resto. En primer lugar, por el bien del emperador, pero hay muchas partes también de la historia de Japón en la cual los samuráis vienen siendo menospreciados y puestos al final de toda la jerarquía social. Y esto es algo muy importante también a nivel político, ¿no? Dentro de la historia de la evolución del país tiene mucha importancia el hecho de que los samuráis se sientan dejados de lado por el mismo emperador, a pesar de que ellos, por el mismo hecho de ser samurái, darían la vida por el emperador. Entonces, va por allí un poco la representación también de este personaje, ¿no? Lleno de ira y de siempre listo, ¿no? A pelear, ¿no? A luchar. El niño, un personaje que se añadió casi al finalizar del apogeo del teatro kabuki, ¿no? Y que debería representar la pureza, ¿no? Debería representar lo que es la paz, la pureza y las buenas intenciones. Un personaje que muchas veces no está dentro de las representaciones teatrales, porque como sabrán, los niños, el uso entre comillas de niños en el teatro casi siempre no es muy fácil conseguir personas de esa edad, ¿no? Para poder representar los roles, así que muchas veces son los mismos hijos de actores de teatros tradicionales, ¿no? Que como los educan para que ya sean ellos mismos posteriormente también actores, ¿no? Entonces va por aquí. Y estos personajes que ven aquí, esto que está aquí de blanco y los que están aquí de azul, son los personajes que tal cual en una representación de kabuki son aquellos que, por ejemplo, si en el teatro dice que tiene que haber un fantasma y el kimono tiene que flotar, y entonces aparecen estos personajes, si la escena es blanca, va a aparecer este personaje en blanco que con sus manos no toma un kimono y pareciera como si flotara, ¿no? O de repente si tiene que aparecer tienen que limpiar el escenario rápidamente antes de la siguiente escena, aparecería esta persona de azul, ¿no? Es una especie como de vestimenta que más o menos indica los roles de quien trabaja en ese aspecto. Entonces, son parte del teatro porque se los ve en escena, pero no son personajes de por sí. Es muy, muy interesante que ustedes más o menos sepan globalmente cómo funciona el arte del teatro en Japón, porque las 3 representaciones teatrales son reconocidas por la UNESCO, son Patrimonio de la Humanidad, porque son teatros muy antiguos. Son teatros muy antiguos y muy, muy tradicionales que no han tenido para nada casi contaminación con la llegada de influencia de otras culturas, por lo cual ver hoy en día una representación teatral de kabuki o teatro no o teatro yoruri es básicamente ver una representación que ha sido creada hace 500, 600 años atrás, porque es la misma que se repite constantemente y no cambia el estilo, no cambia las vestimentas, no cambia nada, se sigue la tradición. Entonces, por eso fue reconocido estas 3 sobre todo como patrimonio de la UNESCO y cada vez es más escaso conseguir entradas para las representaciones, porque cada vez son menos las representaciones, ¿no? Pero es muy interesante y ya que ustedes están estudiando un idioma, es algo que tienen que saber, ¿no? Un punto cultural muy, muy importante allí que es necesario que sepan. ¿Vale, chicos? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Y? ¿No? No sé si ya conocían alguno de ustedes, habían visto capaz alguno de estos personajes, capaz en alguna producción. Al samurái, pero más que nada en anime. Sí, tiene mucho impacto la imagen del samurái, ¿no? En los animes, de hecho se utiliza bastante. Uh-huh. Muy bien, a ver. Yo espero que la clase de hoy, si bien es cierto, no hemos avanzado del todo con el temario, pero al menos se van poniendo un punto importante de cultura, ¿no? No solamente cultura japonesa, sino que por lo visto también cultura global, ¿no? Del mundo en sí, ¿no? Ya que está considerado un patrimonio de la humanidad, pues es algo bastante importante para conocer. ¿Bien, chicos? Una diferencia para con este término, para que sepan ¿no? qué es lo que diferencia el teatro no con el teatro kabuki, ya que, digamos, ambos involucran el uso de personas, no de actores, es que en el teatro no hay muchas máscaras. ¿No? Por ejemplo, esas máscaras que seguramente han visto si buscan japonés o Japón en Google, seguramente entre las imágenes les va a aparecer unas máscaras típicas. Esas son máscaras de teatro no. ¿Okay? Son máscaras que representan expresiones faciales. Entonces,
Esa es la diferencia primordial, ¿no? Que en el teatro no hay máscaras, mientras que en el teatro kabuki hay maquillaje, muchísimo maquillaje, como pueden observar aquí. ¿Ok, chicos? ¿Hay? Muy bien. Hi. Muy bien, entonces, el día de mañana vamos a ir retomando la unidad, vamos a ir viendo qué temas vamos a ir abarcando. Con algunos de ustedes me veo en la noche y con los demás mañana. Así que los dejo, espero que tengan un buen día. Por favor, no olviden el tema de la reinscripción. Yo mañana les voy a estar preguntando en clase si ya pagaron o no para hacer el control como cada mes. Y nos estamos viendo mañana, chicos. Bonito día. Mata está. Matasta. Bye bye, Matane. Gracias.